Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de su espacio de la semana, donde nosotros siempre procuramos compartir con ustedes nuestras opiniones, nuestros pareceres sobre los últimos acontecimientos políticos acaecidos en esta larga semana, ¿no? En la República Dominicana y el mundo. Muchos temas ahí actualizados sobre los movimientos en el tren gubernamental, sobre las situaciones que están aconteciendo en nuestra región, en Colombia, en los Estados Unidos, y todo ese conflicto que ahí arde en llamas en esa parte de Europa Occidental, en Ucrania. Y también, obviamente, lo que vemos está suscitando ahí en Asia, donde en los últimos meses se ha venido incrementando las tensiones geopolíticas, producto de los esfuerzos chinos por procurar la extensión o la expansión de su dominio en esa región, y los Estados Unidos que procuran contener todo esto. Estos temas y también, obviamente, sobre otros aspectos, vamos nosotros a abordar y compartir con ustedes en el transcurso del programa de hoy. Como les estuve comentando, amigos, muchos temas en esta larga semana en la República Dominicana, con todas estas expectativas y con todos estos rumores que circularon en torno a remociones, destituciones, designaciones en el aparato estatal de la República Dominicana. Vimos ahí que el presidente Abinader confirmó, para mí esto es importantísimo, al gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, para que éste continuase por al menos 2 años más en esa institución. Hubo rumores de que posiblemente había llegado ya el fin de Valdés Albizu en el Banco Central debido supuestamente a situaciones de salud, pero evidentemente que el presidente Abinader ha decidido priorizar lo que resulta prioritario y lo que ha resultado prioritario en su gobierno, porque hay que decirlo, este crecimiento económico, esta estabilidad económica, esa estabilidad que se ve en los mercados de la tasa del dólar, no es producto de la improvisación, sino una decisión emanada desde la propia voluntad presidencial para que se mantenga todo esto en la economía dominicana. Vemos también que el presidente Abinader, por los predios ahí de las EDES, removió al señor César Marrazzini y colocó ahí a Joel Santos, quien estaría temporalmente operando como ministro de Energías y Minas y también como el presidente del Consejo Unificado de las EDES. Hay quienes critican estas dobles funciones por parte de Joel Santos, pero evidentemente el presidente Abinader tiene mucha confianza en Joel Santos y se dice que hubo una figura ahí que se le propuso ser el ministro de Energía y Minas y esa persona habría desistido y habría rechazado esa designación. También el presidente Abinader removió ahí el jefe de la Policía Nacional, que debe ser, me parece, ¿no?, el movimiento que provocó mayores estruendos en los medios de comunicación en la República Dominicana, fundamentalmente por dos elementos importantes. Primero, lo efímera que resultó esa jefatura policial, la más efímera, inclusive más efímera que la independencia efímera de Núñez de Cáceres. La independencia efímera del 22, de 1822, duró 2 meses y pico. Y bueno, el de la jefatura de la policía duró un poquito más, duró un poquito más, 6 meses, pero hablamos de que ha sido la más efímera en los últimos 30 años en la República Dominicana. Vimos ahí en esa especie de traspaso de mando al general Modesto Cruz y Cruz expresar algunas opiniones respecto a tal vez algunas situaciones de deshonestidad que pudo haber posiblemente impulsado el hecho de que se haya decidido destituirle de su cargo. Él, de cierta forma, esbozó un discurso dejando entrever que posibles fuerzas internas pudieron haber presionado por su destitución debido a que él tal vez no patrocinó esos entramados que muchas veces operan dentro de las instituciones públicas que lamentablemente
se convierten hasta en mafias que tienen años operando en instituciones públicas. Yo creo que si bien el general Modesto Cruz tiene el derecho a expresarse en esa dirección, ya él se va de ahí, él dejó el rancho ardiendo, dejó la opinión pública ahí con una nebulosa de dudas en torno al manejo correcto de la policía como institución, sobre todo el generalato que opera allí, su estructura y su cúpula, ya que él puso en duda ciertos compromisos que pudiesen haber en esa institución, pero yo creo que, óigame, en todas las instituciones públicas hay servidores públicos correctos, honestos, y servidores públicos incorrectos, deshonestos. Yo no creo que el general Modesto Cruz sea el único policía honesto en la República Dominicana, como él al parecer pretendió no plantear en su discurso. Siempre en las instituciones hay situaciones en las que usted tiene que a veces jugar al equilibrio, o como yo planteo, ser lo más pragmático posible, obviamente sin enlodarse, pero ser pragmático. Y al parecer, el señor Modesto Cruz hay unos temas ahí en su personalidad que le limitan a la hora de articular, ¿no?, esos consensos necesarios en instituciones que operan dentro de cierto marco colegiado, donde tú tienes que necesariamente con la cúpula plantear posiciones, medidas y administrar el estado de cosas en esa institución pública. El general, evidentemente que no supo estar al nivel de las circunstancias y eso provocó su remoción y destitución, que si se quiere, pudiésemos decir humillante, porque apenas usted durar 6 meses allí, el que menos dura en los últimos 30 años, evidentemente, ¿no?, que resulta humillante. También vimos como el presidente Abinader realizó un cambio importantísimo, que me parece que debe ser el cambio más importante, ya faltando 2 años para la entrega del poder en agosto del 2028. El presidente Abinader, convencido de que son otros tiempos que estamos viviendo, o sea, bajo la administración Biden, el mundo vivía unos tiempos donde las instituciones internacionales y los organismos internacionales tenían mayor vigencia, mayor vigorosidad, mayor fuerza, ¿no?, para cumplir con sus responsabilidades consensuadas entre nuestras naciones, pero ahora con la presidencia de Trump, esas instituciones internacionales evidentemente vemos cómo están siendo bombardeadas y atacadas por el gobierno de Trump, entre otras tantas cuestiones que nosotros pudiésemos citar. Lo que quiero no llegar al punto de justificar de cierta forma el cambio evidente de la política internacional del gobierno dominicano, de tener a un Roberto Álvarez, un canciller con posiciones liberales, posiciones progresistas, con muy buenas y estrechas relaciones con el Partido Demócrata, a tener ahora a un Ito Bisonó que tiene muy buenas relaciones con la derecha en la región, muy buenas relaciones con la derecha en los Estados Unidos, quienes supuestamente habrían incidido en su designación en esa alta posición pública. Yo creo que Ito Bisonó cumple, cuando usted ve todo el paisaje del gobierno, me parece que Ito Bisonó es la figura idónea para ocupar esa posición en medio de estas tensiones globales que estamos viviendo y en medio de estos esfuerzos y presiones que realiza la Embajada de los Estados Unidos para imponer sus designios en países como la República Dominicana. Y que además hay que decir que Ito Bisonó en los últimos años ha logrado tejer muy buenas relaciones con líderes internacionales, con dirigentes políticos internacionales en Colombia, en Perú, en los Estados Unidos, obviamente, y en otras naciones. Inclusive vimos cómo tan pronto se anunció su designación, la embajadora de Israel rápidamente lo saludó por Twitter, también el expresidente de Colombia, Iván Duque, entre otros dirigentes de la región. Una señal evidente, ¿no?, de que en los últimos años Ito Bisonó ha logrado tejer esas relaciones internacionales tan necesarias en estos tiempos de disrupción, de quiebre y de pugnas y tensiones entre las grandes potencias internacionales. Yo creo que el presidente
con esa designación tomó la decisión correcta, que se corresponde con el momento geopolítico que vive el mundo y que se corresponde con la necesidad de la República Dominicana de fortalecer sus relaciones con los Estados Unidos. Vamos ahora, amigos, antes de continuar con esos movimientos importantes que hizo el presidente Abinader y otros temas importantes ahí, antes de continuar con estos temas, vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos en breve. Continuando, amigos, con el desarrollo de este espacio de la semana, vamos ahora, antes de continuar compartiendo con ustedes nuestros análisis sobre los últimos acontecimientos políticos del país, darle entrada a nuestros compañeros, aquí panelistas, comentaristas, analistas políticos reputados de la República Dominicana, el señor Ariel Gutiérrez y el señor Bienvenido Durán. ¿Cómo se sienten, amigos? Bueno, aquí encantado de volver a casa, compartir con nuestra teleaudiencia y red audiencia, los que nos ven por YouTube también, y el streaming. Bueno, señores, el tema muy importante que estaba planteando el colega aquí, de los cambios del gobierno, pero también hay un tema muy importante que no podemos dejar de tocar. Señores, inició el año escolar. Ya a partir de este momento, pues todos los niños, jóvenes, adolescentes que se encontraban en sus casas tienen que ir retornando, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, pero siempre, y no sé desde qué época para acá se está bregando con eso, pero desde que yo tengo uso de razón, todos los inicios de año escolar son un tormento. Siempre es que no hay espacio en las aulas, que no hay cupo para los dominicanos, que los cupos se lo están llevando los haitianos, pero hay algo que yo no veo al ADP ni veo a nadie preocupado, que es la calidad de nuestros docentes, señores. ¿Cuándo es que nosotros vamos a comenzar la verdadera revolución educativa? No en torno a los estudiantes, sino en torno a los formadores, a estos docentes, señores, porque a veces usted va a muchas escuelas y lo que usted ve ahí da pena. Usted duda si son profesionales, y lo son porque tienen un título. Agotan un proceso de un concurso para llegar a esas aulas, y no digo que son todos, pero hay una considerable cantidad de docentes, señores, que son cuestionables, y por eso usted ve toda la prueba PISA, todas esas pruebas que nos hacen, donde la República Dominicana ni siquiera aparece en el top 10. Entonces, son de las cosas que en este nuevo año yo quisiera que el ministro, si se queda, o el que venga, pues se preocupe la calidad de nuestros docentes. Bien, gracias Ariel y gracias amigo Jaque. Mire, esto es un buen tema porque ya definitivamente ya los niños deben estar preparados porque ya mañana comenzará, se le da apertura al año escolar. Estamos hablando que más de 2 millones de estudiantes van a asistir o están programados a asistir. Pero siempre cada año surge la cuestionante sobre todo una cantidad de estudiantes que se quedan fuera por falta de aulas, y cuando tú observas en qué se está invirtiendo el presupuesto más alto que tiene un ministerio, estamos hablando de un 4% anual, y en los últimos 6 años, ¿usted sabe cuánto ha recibido el Ministerio de Educación? 1.8 billones de pesos, y usted observa, ¿la educación está mejor después del 4% o está peor después del 4%? Si es así, señores, está estancada. Si es así, señores, nosotros tenemos un problema con lo que se llama la calidad educativa. Y es claro, usted sabe cuánto se está invirtiendo, señores, en lo que se llama el gasto corriente, botella, empleado. 93% de ese 4%. Y la calidad educativa, cuando debe por lo menos rondar entre un 8%. No, apenas un 2% es que están invirtiendo en tecnología, en la preparación, un 2%. Sí, sin embargo, cuando se trata también de lo que se llama de
la construcción de nuevas aulas. Ese es otro problema, porque las proyecciones, señores, cuando un gobierno tiene su planificación, proyecta y el próximo año se tiene que saber cuántos niños nuevos van a ingresar, independientemente al parámetro. Eso es imposible en este país, hermano, porque aquí fácilmente desde Puerto Plata una gente se muda a los Alcarrizos o a Cristo Rey y no notifica con tiempo a las autoridades municipales, por lo menos para saber de cuánto va a ser la población el próximo año escolar. Aquí no hay un control de los movimientos y desplazamientos demográficos como pasa en otros países. Entonces, hasta que no se logre eso, siempre va a haber la misma situación de que en una escuela pública, en la autopista Duarte, que veo que siempre protestan. El problema, Leo, pero el problema, cuando un joven de Santiago, Puerto Plata, se muda, un niño de un espacio vacío allá, ¿quién lo ocupa? Entonces, hay muchas provincias. Hay muchísimas butacas disponibles, pero mira, hay que decir algo y reconocer algo, señor, con justeza. En la última evaluación de la prueba PISA, la educación de la República Dominicana evidenció cierto avance, que no es un avance al alcance o al nivel de nuestras expectativas. Obviamente que posiblemente no lo sea, pero yo creo que es un avance importante después de años de estar estancado en la calidad educativa en la República Dominicana. Y hay que reconocer algo también al gobierno dominicano, esa iniciativa de lo que es el TRAE, que es un sistema de movilización y transportación de cientos de miles de estudiantes del sistema educativo de la República Dominicana, niños que a veces desde residiendo en zonas recónditas, alejadas, tenían que ser enviados a pie, en mula, en chivo, en motoconcho, ahora son recogidos en este sistema de transportación que les garantiza no solo la movilidad, sino también mayor seguridad, mayor comodidad y mayor certeza de saber los padres dónde están sus hijos. Pero también hay que reconocer, señores, con justeza, y yo no soy miembro del partido oficialista, ni soy un seguidor de Luis Abinader, aunque reconozco sus grandes obras de gobierno. Hay que reconocer el bono 1000, que permite a muchos padres dominicanos, acorde a la cantidad de niños que tengan el sistema educativo público, recibir un bono de 1,000 pesos. El que tiene 4 muchachos recibe un bono de 4,000 pesos. El que tiene 5 muchachos recibe un bono de 5,000 pesos. Pero también está el desayuno escolar, el almuerzo escolar, la tanda extendida, que hay que reconocírsela al presidente Medina, la mochila, los uniformes, los libros digitales, que este gobierno digitalizó. Que en muchos lugares la tanda extendida está en peligro. ¿Por qué? Porque están utilizando, obviamente, 2 tandas. Pero no para no como quien dice como era antes, como era antes, por el déficit de aulas. Mira, aquí tenemos la revolución educativa que se vivió en la República Dominicana después del 4%, dígase 2012 para acá, ha sido la construcción de nuevas aulas. Pero ¿qué está sucediendo? Tú diste en el clavo ahorita. Hay un descontrol, creo que fuiste tú, Jaque. Creo que hay un descontrol con el tema de las asistencias, porque aquí también la gente se muda y no notifica. ¿Qué sucede en otros países? Que las escuelas públicas están bajo el control de las municipalidades. Y usted, si no vive en ese municipio, usted no se puede inscribir en ese colegio. Usted tiene que demostrar un domicilio para usted acceder. Aquí hay gente de Santo Domingo Este que viene a escuela del distrito. Hay gente de Herrera que van a los Alcarrizos. Posiblemente no hay espacio en esos lugares. Pero entonces... O le queda retirado, posiblemente, entonces... Pero ahí usted me está dando la razón. Si los Alcarrizos tiene problemas de aulas, entonces la inversión mayor, hagámosle los Alcarrizos y no en Santo Domingo Este. Usted va. Pero de la única manera que nos vamos a dar cuenta de eso es si hacemos una cuantificación de los niños y que por ley los que estudian en un lugar sea porque viven en ese lugar. Usted reside en el Distrito Nacional, en la circunscripción 3. Ahí es que usted va a estudiar. Usted no va a venir ni para la 1 ni para la 2. En Cristo Rey. Y entonces con eso el gobierno va a poder mejorar la planificación. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que aquí se hizo un censo en el 2010. Se inventó con otro censo en el 2020. Y aquí los censos lo cogen y lo engavetan. Porque para eso son los censos. Pero para eso son. Escúcheme, Ariel. Lo que pasa es que también los ayuntamientos tienen que jugar su rol. Usted no sabe lo que usted está pidiendo, está en el Código Civil. Cuando alguien se muda, tiene que notificarlo al ayuntamiento
Y entonces, no, pero no hay un catastro, no hay déjeme una decirle cuantificación. algo. Eso lo que usted está planteando es mínimo. Bueno, pero que el No es ministerio, verdad, pero mire, vamos a no poner es que el verdad, ministerio no pida es verdad que entonces el problema un de las documento aulas, que el problema de las aulas es porque 3 o 4 personas se mudan. En realidad, eso viene acumulado años por año, señores. Ahora, tú te preguntas, ¿cuántas aulas ha construido este gobierno? ¿Cuántas aulas ha reparado? Cientos de aulas, cientos de aulas, cientos de aulas. Mire, hombre, usted me está... Cientos de aulas. Los estudiantes, yo le voy a señores, decir los algo. estudiantes Sí, han vuelto lo que se llama el hacinamiento. Y Dios. con eso hay que Yo no reconocerle veo. Por Dios. una parte muy importante a Danilo Medina. Se enfocó, señores, se enfocó a la construcción de escuelas y aulas. Esa es la realidad. Se enfocaron fue en robar cuartos construyendo aulas aplicó y la escuelas revolución, públicas. Porque fue fundamentalmente educativa. para eso. Esa es la realidad. Yo no veo en Estados Unidos esa construidora de escuela todos los años. Yo no la veo. No se ve, eso no se ve, ve. eso no se ve. Porque allá hay control. Hay control, hermano. en los municipios donde usted estudia. Que no hay espacio. Entonces el Estado le provee el espacio si usted demuestra que vive en ese lugar. Ahora, aquí hay un descontrol y usted mismo lo sabe. Aquí un niño de un municipio va a otro municipio a estudiar. Si no, párese en una parada del metro y dése cuenta de la cantidad de personas, de niños que bajan con sus padres en el metro de Santo Domingo al Distrito Nacional. Usted dirá entonces, no hay escuelas en Santo Domingo Norte. Entonces el gobierno tiene que enfocarse que el próximo año escolar estén garantizados esos cupos. Pero entonces vamos a poner que el Ministerio de Educación pida comprobación de domicilio antes de dar el cupo o priorizar por lo menos los residentes de ese lugar. Le sobraron los cupos. Bueno, pues entonces lo que sobró se publica y entonces el de otro municipio viene y accede porque realmente tampoco podemos negar el derecho a la educación. Pero también tenemos que priorizar que las personas que residen en el lugar tengan el acceso a la educación y que el gobierno pueda tener una plantilla de planificación y ver dónde son los lugares donde hacen falta aulas y tener una educación estándar, porque también pasa lo siguiente, que tú no quieres poner tu hijo en la escuela del municipio porque la que está en el otro municipio tiene mejor calidad. Bien, señores, otro tema de interés, sobre todo que ha sido bien comentado durante esta semana, ha sido la destitución del jefe de la policía, el señor Cruz, de manera que el presidente Luis Abinader parece ser que estaba escuchando los rumores de que había una situación quizá no de corrupción en él, pero sí una falta, posiblemente una falta de gerencia y que él quería aplicar su propio librito. Apenas este señor duró 6 meses. Todo el mundo quizá se sorprendió porque hay una cantidad de directores policiales que duran 2 años y obviamente la ley así lo establece. Otro, el presidente les permite hasta 3 años, como ha sucedido en otro gobierno. Aquí hay una cuestionante y han sido las palabras del saliente jefe de la policía, el señor Cruz, que habló poco, pero se entendió muchas cosas lo que él quiso decir. Parece ser que él tenía un problema. Parece ser que él es el único policía impoluto, serio, honesto que es la Policía Nacional. Parecería que eso. Por eso parecería que eso. Acá en esa institución hay muchos agentes oficiales honestos, serios, comprometidos con su institución. Porque él se va y deja, señores, le lanza ese saco de estiércol a la institución. Eso fue un acto de irresponsabilidad de él. Tiró un acto de irresponsabilidad. Un pamper de bebé. Óyeme, y en un espacio, señores, de traspaso de mando con la ministra Farideh Raful. Para mí que ahí hubo un irrespeto a la autoridad. Óyeme, que inclusive eso debería tener consecuencias. Debería tener consecuencias. Es más, inclusive la propia Policía Nacional emitió un comunicado aclarando a qué se refiere este individuo y él mismo aclarara a qué se está refiriendo específicamente, porque no puede ser posible que este individuo, que por su incapacidad de articular consensos internos, porque tiene un tema de ego personal, una personalidad que le impide trabajar en equipo, no es posible que este señor, al irse ya de la institución, lance
ese saco de estiércol contra una institución que atraviesa un proceso de reforma que, independientemente de que uno considere que debió avanzar más, pero hay un proceso de reforma que se viene evidenciando avances importantes en esa institución. Tú recuerdas, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú recuerdas, Leo, que se desaparecieron más de 200 kilos de cocaína entre la policía? ¿Cómo? Entonces, sí, es un problema. Entonces, luego... ¿Y él qué dice de eso? ¿Qué dijo él de eso? Luego se le suma, no se le ha dado No dijo respuesta. nada de eso, Eso está en investigación. Pasó el caso luego del se le chico de suma Herrera. el chico de Herrera. ¿Sabes cuánto mataron en la jefatura de él en 6 meses? ¿Cuánto? 170. 170. En 6 meses. En 6 meses. En 6 ¿Por qué no habla de eso? El Estado de Derecho, las garantías procesales, Pero el debido proceso. El jovencito de Herrera, sí, en realidad movió la célula sensible del pueblo dominicano. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Eso no debió ser. Que ese fue el que salió en las redes. Sí, claro. No, y es tan, óigame, y es tan bárbaro ese señor que fue a Navarrete en la huelga. Usted lo vio que le entraron a tiro a su caravana. Pero ¿y cómo usted va a Navarrete en medio de una huelga? A mí me llama poderosamente la atención ese periodo tan corto de un jefe de la policía. La jefatura efímera. Efímera totalmente. Creo que el más corto de la historia desde la creación. ¿Qué pasó ahí, Ariel? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? A veces la historia no sale a flote. Leo dice que es irresponsable. Pero creo que el tiempo... Él dio irse con el rabo de las patas. El tiempo y la nueva jefatura de alguna manera van a destapar lo que ahí ocurrió. Fíjese que decía Juan Bosch que en política siempre hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y que las que no se ven son las más grandes. Algo hubo ahí que llamó poderosamente la atención al presidente para esa destitución. Un exceso de seriedad. Bueno, habrá que ver entonces con qué conflicto él chocó ahí. No es verdad que hubo un exceso de seriedad, tuve eso. Que es un exceso, ahí voy, pero donde hay exceso de seriedad es en el presidente Abinader, que no apadrina entramado mafioso en esa institución, para que usted lo sepa. Déjeme cerrar el comentario para dejarlo ahí, para que el público sea el que responda. Como aquí estamos en YouTube también, que nos pongan en los comentarios ahí que usted cree que ha ocurrido con este jefe. ¿Usted ya está con en el próximo Cruz programa o está con la policía? No, yo estoy con la hermano. información que es para lo que estamos aquí frente a estos micrófonos y estas cámaras. Yo dejo la interrogante. Ya ese no vuelve a ocupar un cargo público. No lo vuelve a ocupar. Lo pensionaron. De retiro, cuando históricamente normalmente lo pasaban a otra posición o lo ponían como asesor del presidente. A esto lo enviaron para su casa. Ya no lo necesitamos. Bueno, el hombre no quiere que se quede. No, porque usted está aquí. Usted es amigo de Cruz. Usted es amigo del general. De Cruz. Le hicieron como su nombre, lo crucificaron como Jesucristo. Cruz. No sé qué pasó ahí. Si fue un exceso de seriedad o fue que algo hizo por detrás. ¿Qué es eso de seriedad? Pero usted insiste en lo mismo. ¿Por qué es eso de seriedad, carajo? Estoy poniendo las dos caras de la moneda. O se pasó de serio o hizo todo lo contrario. Esa respuesta la tiene el dueño del lapicero, que firmó el decreto que lo puso y firmó el decreto que lo quitó. La historia, el tiempo y los nuevos jefes nos darán la razón en algún momento si sale a la luz alguna auditoría o alguna información. Bien, otra que también debe ser analizada y comentada por nosotros es, parece ser que el presidente quiere tierra arrasada en la Suprema Corte de Justicia. Según la información, el señor Henry Molina les pidió que si era posible. El presidente Luis Abinader le dijo que tenía un compromiso. Parece ser que él quiere también poner su corte y acá se lo permite, porque el presidente de la República y él tiene el bolígrafo en la mano. 4 jueces de manera han renunciado, no se van a someter al escrutinio, a la participación del Consejo de la Magistratura. En este caso, tengo que decirle que según la Constitución de la República, las 3/4 partes le corresponden a los jueces de carrera y después de ahí, entonces, el presidente sugerir o independientemente tú seas de carrera y que tú no hayas cumplido con ciertos requisitos del Consejo Nacional de la Magistratura, entonces tú no vas a participar. 7 jueces se van a someter, entre ellos hay jueces en la Suprema Corte de Justicia con un interés particular en que la justicia funcione. Y yo le dejo esta pregunta en el aire.
No se trata de hacer mucha sentencia, se trata de hacer buena justicia. Así es, mire, lo importante para mí en todo este proceso de que se ventila en el Consejo Nacional de la Magistratura para decidir cuál juez se mantiene o no en la Suprema Corte de Justicia, para mí lo importante, sobre todo, es que no se repitan esos episodios del pasado, liderados por el presidente Leonel Fernández y liderados por Danilo Medina, quienes utilizaron su mayoría avasallante en ese órgano para imponer a sus amigotes íntimos, canchanchanes y abogados de confianza. La suerte que Leonel puso a Mariano Germán en la Suprema Corte de Justicia. Excelente presidente. Y Danilo Medina. Excelente presidente. Y Danilo Medina, no sabe cuál fue peor. Y Danilo Medina puso fue malo, Mariano? al miembro del Comité Central del PLD, Luis Henry Molina. Entre otras figuras que puso Leonel. Leonel puso al amigo Heroíto Reyes. Puso también a Lino Vázquez en el Constitucional. Puso a Mocoso Segarra. Puso a sus amigotes, sus canchanchanes íntimos. Y yo creo que el presidente escucha, y el presidente del Tribunal Constitucional, ¿de quién es? ¿Es tuyo o del presidente? Pero es una persona, no es un dirigente político. ¿Es tuyo del presidente? Estamos hablando de dos idiomas, no es un dirigente político. Mariano Germán no era dirigente político. Recuerda que estaba en la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero Mariano Germán no era un dirigente político. Mariano Germán vino de fuera y Leonel lo puso ahí presidente, igual que Luis Henry Molina, señores. De fuera lo puso ahí presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Yo creo que el presidente Abinader, que ha demostrado que tiene un compromiso con el fortalecimiento institucional y democrático del país, va a elegir un jurista que tenga mayor compromiso con adecentar el sistema de justicia, porque hay que recordar que bajo el mandato de Luis Henry Molina se realizó por primera vez en la historia una huelga general de más de 2.000 a 3.000 empleados, de jueces, de empleados de carrera, producto de la situación de abusos, de atropellos que han tenido que atravesar en ese sistema de justicia, liderado por Luis Henry Molina, que para mí ha sido la peor gestión de la historia de la justicia dominicana. La peor, de la peor, de la peor. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Para que lo sepa. No es verdad. Lo que quizás él no supo manejar. Puede ser. ¿Qué no supo manejar? Se incrementó la mora. Los procesos penales duran 3, 4, 5 años. Un caos. Mira el caso de Vidal Plan, lo enviaron para su casa. Tú tampoco puedes hacer un monólogo aquí. Por eso una gente de Hipólito Mejía. Pero Vidal Plan, una gente de Hipólito Mejía. Usted tiene un compromiso con el país. ¿Usted me va a decirme otra cosa? O con ese sistema de justicia corrupto. ¿Qué es lo que está diciendo? Diga, usted tiene un compromiso con esa justicia corrupta. Pero una gente de Hipólito Mejía. Porque usted politiza ese tema, hermano. El problema es la justicia dominicana. Usted fue que puso nombre. Usted fue que puso nombre. Usted fue que habló de Danilo. Usted fue que habló de Leonel. El sistema de justicia. Mencionaste una gente ahí que es de Hipólito Mejía. No, Vidal Plaza es una empresa. Es una empresa. No un dirigente de Mató Hipólito más de Mejía. 40 gente y el tribunal. Le digo dónde te lo encuentras bebiendo café. Por Dios, tú quieres politizar todo. Por Dios, deje ese fanatismo político. No, eso no es fanatismo. Aquí estamos como analistas políticos. Eso es información. Hay un negocio de venta de café muy Oiga famoso, eso, que ellos se sienten. Pero yo ahí creo que el presidente de tarde, Abinader debe demostrar, y creo que lo va a demostrar, su compromiso con dejar un mejor legado en su gestión, en su paso por el gobierno dominicano. Y fíjense cómo la Procuraduría, él puso a Miriam Germán. Miriam Germán no era una dirigente del PRM, no era una íntima confiable de él, era una figura independiente, una persona que pasó por el sistema de justicia, que desafió y enfrentó a Joaquín Balaguer. Y ahora Jenny Berenice, tiene más cercanía. Estaba identificada. ¿Cómo que identificada, por Dios? Estaba identificada. Y ese decreto que le dieron ahí en Refidonza. Mire, señor, ya es una especie de jubilación más negativa. Y no está jubilada del Poder Judicial. Mire, este proceso durará hasta octubre y vamos a pasar a otro tema porque tenemos el tiempo encima y tenemos que avanzar. Sí, por alguna acotación breve, no podemos demeritar a ningún presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque entonces estamos diciendo que nuestras autoridades que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, entonces no tienen capacidad para dirigirnos. Y yo creo que cada uno de ellos tiene sus luces, aunque tenga sus sombras. Es lo más normal en la existencia humana, tener luces y sombras. Luis Henry Molina se le pudo cuestionar eso, que era un miembro activo del PLD. Eso nunca ha estado oculto, eso sigue en sus redes sociales. Él tomó una licencia política en su momento y quizá esa ha sido la sombra indeleble que él tendrá toda su vida y que nadie le podrá borrar ni él podrá negar. Ahora, Henry Molina también hizo una carrera judicial. Recuerda que usted decía algo,
hay un porcentaje que son miembros del Poder Judicial de carrera, Claro. pero hay otro porcentaje que son abogados y otro porcentaje que son para fiscales. Pero vamos a ver lo que se está por ver. Se está hablando ahí de que posiblemente Jenny Berenice cambie de posición y vaya a la Suprema Corte de Justicia. Ella parece que está Yo no he interesada. escuchado esa. ¿Cuándo te escuchó esa y pues dónde? Entonces anote eso Usted como escucha una muchos primicia rumores. de la semana. Entonces, para cuando eso ocurra, saquemos este video. Jenny Berenice Jenny para mí va a durar Berenice, un largo periodo en la bueno, Procuraduría eso- General de la eso República. entendemos, pero Para que recuerde usted que lo hay sepa. cosas, hay cosas que se ven y que no Ahora, se si ven. llega el PLD al gobierno en el 2028, va a Alejandro- desvertebrar esa Procuraduría y muy Alejandro- posiblemente coloque allí a Alejandro Jean Alain Vargas Rodríguez. también. ¿A ese que usted quiere, procurador? si no vale el a mi- Jean Alain Rodríguez. Depende Digo, si no vale el mismo son. o a de- Radamés Jiménez. Entonces vamos Señores. a ver lo que va a ocurrir. Dos ahí. inectos. No se sabe cuál fue más inecto en la Procuraduría. Si Radamés Jiménez o Jean Alain Rodríguez. Incapaces los dos. No hubo un solo expediente de corrupción que se haya instrumentado durante la gestión de estos individuos. Pero ahora Bueno, tampoco. El de Bueno, pero Odebrecht. pero si partimos pero de en eso. su casa ahí. Pero si partimos de eso, ni el Gonzalo está preso, ni Peralta está preso. Que no, Alexis ni- Medina está condenado. ¿Ah, dónde está? Mucho, Pero ya, está en su Alan casa. Cáceres está condenado. Pero está en su Muchísimo. casa. Bueno, en proceso de Pero, ajá, debido proceso. Hay pero una lo- apelación. pero lo mismo. Tiene que haber una sentencia Pero irrevocable es lo juzgada. es lo mismo. Están Ah, pero es que Vamos- hay un vamos a Estado de pasar. Derecho aquí. ¿Usted cree que es una dictadura? Están libres. Inmediato, señores, vamos a pasar a otro tema y de inmediato vamos a comenzarlo aquí. Y es que, bueno, Senasa de nuevo, 4 meses más. Eso es otro. ¿Hasta que lo van dónde a- llegará eso lo van- investigando? Eso van para afuera también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con ese caso? Leo, tú que defiendes, en cierto modo, alguna línea de este gobierno, me gustaría que tú me analizaras este proceso. Lo vi. ¿Qué va a pasar? Lo vi muy con el deteriorado, el doctor? señor Santiago Jacín. Muy deteriorado. Ay, qué lamentable, señor. Ay, Dios mío, el pobre. Cuando era Yo ya incluso me estaba cojeando ahí en el Palacio de Justicia. Cuando era ya Galán hacían fiesta. Ajá. Por eso, señores, por eso me resulta importante. Pero Leo, ¿fueron Esto- 16 mil millones o 100 mil millones de No, pesos? eso tiene que ventilarse en el El sistema de acto- justicia. ese acto de Se corrupción. habla de 15 mil millones. ¿Cómo eso va a llegar a 100 mil millones? Pero eso es imposible. Algunos 15 o 20 mil millones. Hay que esperar. Bueno. Lo importante es que el presidente Abinader permitió que uno de los suyos, que uno de su gobierno fuese procesado y está siendo procesado y está preso ahí. Eso nunca se ha visto en la República Dominicana en los últimos 40 años. También eso es malo. Si lo protege, malo, y si no lo protege, malo. Carajo. Por eso, señores, me resulta muy llamativo y creo que esto, sin lugar a duda, debe ser reconocido, el hecho de que el doctor Guido Gómez Mazara haya planteado ahí de que toda esta decadencia política que vemos en la República Dominicana debería volver, ¿no?, a la decencia, a la honestidad, y no deberíamos nosotros continuar normalizando el hecho de que un individuo se engancha político, ocupa una posición pública, llega en chancletica, samurái, franelita china a una institución y sale de ahí con un patrimonio descomunal, con villas lujosas, con jipeta, con mujeres, Eso se lo con cuentan. áticos ahí lujosos en Miami, en Nueva York, en París. Yo creo que es momento de que la clase política comprenda la urgencia de transformar y reformar todo este sistema. Para esto se hace necesario implementar mayores sistemas de control y de supervisión, señores. Fíjense cómo una presidenta aquí en un país suramericano, creo que fue en Perú o Bolivia, que ella apareció de manera pública con 2 relojes Rolex diferentes, señor, y eso rápidamente disparó las alarmas. No, aquí- y la fiscalía aquí se tuvo un proceso aplaude. de investigación. Aquí no. Aquí el político Mira que Víctor llega Díaz en un Rúa, que llega en un carrito, un dice, yate "Mira que eso". se llama la Barbie, que vale más de 500 millones de pesos. Y eso nunca activó, señores, No. los mecanismos de investigación. Aquí hay una hipocresía con el político. El político que te llega en un vehículo humilde, usted dice eso no va para ningún Desbaratado. lado. Eso Eso es un desbaratado. es un pendejo. Eso no va para parte. Eso nadie vota por ese. Aquí hay que ser ostentoso, puloso, y eso es lo que a la gente le gusta. Entonces hay que dejarse de vaina. Que aquí por eso es que pasa lo que pasa. Otra cosa es el clientelismo descomunal que tenemos, porque ya la propia gente a veces que dice, ¿dónde está lo mío? Y eso es lo que tenemos que cambiarle en la cultura dominicana. Y este caso del Senasa, que ese dinero que también se metió en la política, porque ese dinero no está solamente en la casa de Jacín, ni está en 2 o 3 que están ahí acusados. Ahí hay dinero de ese que también fue utilizado para ser diputados, para ser regidores, para ser alcaldes y en la propia campaña del presidente Luis Abinader. Entonces, todo el que
es corrupto y corruptor también tiene que buscar al que recibió beneficio de ese dinero. Entonces, la investigación tiene que ser más amplia. No es solamente el que se lo cogió, sino también el que lo disfrutó sabiendo de dónde eso venía. Porque no es verdad que a usted le están dando todas las semanas 100,000, 1,000,000, 500,000, y usted me va a decir a mí que Santiago Jacín lo sacaba de su colchón, de su cama. De su alcancía. De su alcancía, ajá. Oh, San Santiago, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Algo que a mí no me gusta de la justicia dominicana es, señores, esa pedidera de prórroga. Usted ve que siempre que llevan una gente presa, tienen un expediente blindado, tienen las pruebas y las evidencias. Señores, y luego que empieza el proceso, es prórroga y prórroga, porque hay que seguir investigando. Entonces, parece que usted llevó una gente ahí, le pidió una medida de coerción, pero usted no tenía nada. Por eso es que usted ve la debilidad de los procesos, y usted ve muchísima gente aquí, que como tú dices, que andan no con roles ni con yate, andan cónchale con media provincia que es de ellos, y no pasa nada. No pasa nada. Y en eso su partido fue duro, en eso su partido fue duro. Pero usted sabe por qué no pasa nada. Que había ahí en el comité político. ¿Quién tenía la villa más grande? ¿Quién tenía más empresas? ¿Quién tenía las mejores mujeres? Había uno que traía colombianas, otro que traía venezolanas, otro que traía brasileñas. Una competencia fuerte que hubo en ese comité político. A ti no te llamó poderosamente la atención, y eso se tocó muy poco aquí. Yo creo que solamente una sola persona, Nuria, le hizo reportaje, fue a Kimberly, la ministra de la Juventud, que fue un abuso lo que hicieron con esa joven. Aquí todo el mundo, todos esos funcionarios de Abinader reportaron 1,500, 100 y pico de millones de pesos, gente que nunca habían estado en el Estado, pero que usted no le conoce ninguna empresa, ni le conoce una carrera profesional. Por ahí está la declaración jurada, las empresas prósperas que tienen. Entonces yo quisiera saber, esas declaraciones juradas, si aquí se investigaron, si eso era real, todo eso, porque aquí había una práctica de los tiempos de Trujillo y Balaguer, me cuentan, yo era un niño en esa época, que aquí usted cuando iba a hacer una declaración jurada ponía lo que usted pretendía llevarse. Entonces, todo el mundo entraba rico, pero entraban en chancleta y salían en Lamborghini. Entonces, aquí se investigaron todas esas declaraciones juradas, todos esos patrimonios que se dice ahí que esos funcionarios tenían, o eso era la expectativa de lo que ellos querían llevarse y lo han conseguido en estos 6 años. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que atender. Hay que ver por qué Hugo Veras y por qué Santiago Jacín, siendo de un partido en el gobierno, están en el banquillo de los acusados. Cuidado si no es por lo que se llevaron, sino porque no cotizaron a donde se mencionan, pero eso nadie Pero lo los mira. 100 millones que invirtió la hija de un expresidente en una clínica, ¿y por qué no se investiga eso? ¿Los orígenes lícitos o no de esos cuartos? Porque se ¿De investigue. dónde consigue esos 100 millones? Pero que se investigue. Una mujer que nunca había sido empleada. Pero Dígame que investigar eso. En cualquier otro país se estuviese investigando esa inversión descomunal realizada por la hija de un expresidente. Los paraísos fiscales. Vámonos suave, que hoy es domingo. Los paraísos fiscales Vamos hay que suave. investigarlos. Porque un funcionario público, incluyendo hasta la figura principal de este país, tiene que tener dinero en paraísos fiscales. ¿Por qué? Usted no confía en el sistema monetario de su país. Porque hoy por hoy ese dinero no está aquí. Señores, vamos a pasar a otro tema, y es que el silencio amerita respuesta del gobierno de la República Dominicana, y ha sido sobre todo el pedimento que le hizo la República Dominicana de 9 representantes del gobierno cubano salir urgentemente. Todo indica, y así someramente lo tocamos en la semana pasada en nuestro programa, yo decía que para el gobierno tomar esa decisión, el gobierno de la República Dominicana, sabiendo cómo Cuba y República Dominicana se han llevado los últimos tiempos, y tomar esa decisión drástica es romper prácticamente con el gobierno cubano, y tendría que ser un hecho que el gobierno de la República Dominicana no soportara. Las investigaciones están dando las señales de que estos agentes supuestamente eran espías, trabajaban desde la República Dominicana, llevando información a otros países y filtrando también mucha información del gobierno de la República Dominicana. No sé si eso fue lo que hizo llevarse al ministro de Relaciones Exteriores, Álvarez, porque ese mismo día salían y ese mismo día había cambio en el Ministerio de las Relaciones Exteriores. Aquí lo dije, señores, que para el gobierno tomar esa decisión drástica
tenía que hacer como un espionaje desde la República Dominicana de esa embajada de Cuba. Mira, yo creo que es una decisión correcta del presidente Abinader rápidamente ordenar la expulsión de estos diplomáticos, señores, que operaban como espías del gobierno cubano. Ya usted está confirmando. Porque hablamos de que son ¿Eran espías, espías? señores, Sí, claro que sí. sí. Inclusive tengo la información de que ellos utilizaban uniformes de otra delegación, no de la cubana, específicamente de la de Nicaragua, para simular que formaba parte del personal de esa delegación, de ese país que representaba a la República Dominicana, aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para supervisar, para vigilar y para detener a cualquier atleta cubano que pudiese desertar. Y hablamos inclusive de mecanismos violentos que utilizaron y todo esto quedó registrado ahí por parte de los mecanismos que activó el gobierno para supervisar y para evitar esta situación. Yo creo que el gobierno dominicano toma una decisión correcta, rápidamente ordenar la expulsión de estos individuos y también, por otro lado, vemos cómo se le ha concedido el asilo solicitado por unos 5 o 6 atletas cubanos que han pedido a la República de la Libertad, la República Dominicana, acogerles, ya que lamentablemente por años estuvieron pasando hambre en Cuba, una Cuba que se encuentra en estos momentos posiblemente en sus peores días, señores. Hablamos de que el cerco, ¿no? y el embargo se ha reforzado, inclusive se habla, oigan esto, señores, se habla de que parte de esos insumos mínimos que están entrando a Cuba se adquieren en la República Dominicana, se pasan a Haití y por embarcaciones se estarían enviando a Cuba. Hablamos de una situación dramática, señores, que ojalá esto se pueda resolver por la vía pacífica, de manera que no se genere ese enfrentamiento armado con los Estados Unidos de América. Breve. Pero cambiando de tema y ya brevemente, que ya estamos en la recta final de este espacio. Señores, nuevamente confirmado el rey Midas de la economía dominicana, señores, Albizu, señores, ha sido confirmado. El hombre que convierte todo en oro. Bueno, el rey Midas de bueno, la economía dominicana. No se puede hablar de crecimiento económico de la economía hablando, dominicana sin mencionar su nombre. Señores, estamos hablando con una persona que reconocerlo. va a cumplir ya 35 años aproximadamente en la posición de presidente del Banco Central de la República Dominicana. Y más de 50 años en el Banco Central. Y más de 50 más de ya, 50 o sea, años. toda una vida Sí. la ha llevado en esa institución. Y digo el rey Midas, señores, porque ya Albizu se ha convertido en un símbolo de estabilidad. El solo hecho de usted sustituirlo, usted puede poner ahí a alguien que lo doble en conocimiento y en capacidad, y solamente el hecho de usted removerlo, ya eso causa incertidumbre en la economía de la República Dominicana. Así que yo igual lo aplaudo porque entiendo que es una persona que ha demostrado que ha mantenido la economía a flote y ningún presidente ha sido bueno hay que saludar en cambiarlo esa porque decisión, el único que lo también. movió, Los PRMistas dicen es que nosotros no tenemos técnico, No tienen. señor presidente. No tienen. No Hay tenemos mucho técnico. para ahí no. ¿Por qué confirmarlo 2 veces? Bueno, Lo bueno no se 28 cambia. años tiene ese Por- señor. Lo bueno no porque se cambia. Hipólito lo cambió. Cometió un error de cambiarlo. Hipólito lo cambió y en 2 años se le cayó el gobierno. Así es, así. Bien por el presidente ratificar a Valdial Vision, que la oposición esperaba que lo moviera, ¿no? Que lo removieran para que se generara algún nivel de inestabilidad en la economía de la República Dominicana, que aún Juan Ariel Jiménez estamos esperando que el dólar se encarame el 70 por 1, como tú proyectaste hace unos meses atrás. Fíjense cómo la tasa del dólar no solo no ha subido, sino que Señores, se encuentra después del entre programa, 57 y Ariel. 58. No pegan una los amigos. Valdés Albizu, el rey Midas Una no pega, señores. dominicano, sigue en el Banco Central. Cuán lamentable. Presidente advitan, deberían hacerlo ya a partir de este momento y nos quitamos esa presión de que Así si lo es. quitan o no lo Estoy de quitan. acuerdo. Señores, hemos llegado al final de este espacio. Le invitamos a que sigan con la programación de BTV, Canal 32 de la semana se despide, pero será hasta la próxima.